Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Alcaldes y Gobernadores, el cuarto programa de la tercera temporada. Hoy charlaré con Ricardo Monreal Ávila, un hombre fundamental para el proyecto de Claudia Sheinbaum, coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Además, platicaré con el diputado Elías Lisha, que es el coordinador parlamentario de Acción Nacional, y la diputada del Partido Naranja, coordinadora de esta bancada, Ivonne Ortega Pacheco. También charlaré con Reginaldo Sandoval. Él es el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo aquí en San Lázaro. Y yo le pregunto, ¿será desaforado Cuauhtémoc Blanco, el exalcalde, el exgobernador de Morelos, antes futbolista? ¿Irá a la cárcel o será protegido con el fuero constitucional? ¡Comenzamos! Prohibido cambiarle. Después de las reformas constitucionales, vienen las leyes secundarias. Será una legislatura de muchísimo trabajo. Acompáñenme a conocer cuáles son los retos y la agenda legislativa. Reformas constitucionales, avances y retos en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados continuará este 2025 con la serie de reformas constitucionales impulsadas por Morena y sus aliados, para establecer la consolidación del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación al artículo 4 para garantizar el derecho a programas sociales como las pensiones y becas, así como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Estas reformas han sido celebradas por el oficialismo, aunque algunas aún requieren ratificación en el Senado y los congresos estatales. Sin embargo, aún quedan reformas pendientes que enfrentan fuerte resistencia, especialmente en materia electoral, judicial y de seguridad. El bloque mayoritario busca modificar el Instituto Nacional Electoral, INE, para que sus consejeros sean elegidos por voto popular, así como reformar la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Ambas iniciativas han sido criticadas por la oposición, que advierte riesgos para la autonomía de los órganos electorales y judiciales. Otro tema clave es la reforma de seguridad, que pretende consolidar el control de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que ha generado controversia en el debate sobre la militarización del país. Estos cambios requieren mayorías calificadas y consenso entre las fuerzas políticas, lo que pone a prueba la capacidad de negociación del oficialismo. Mientras tanto, la oposición busca frenar aquellas modificaciones que considera riesgosas para el equilibrio de poderes. Este periodo legislativo será crucial para definir el futuro de estas reformas y el legado del actual gobierno. Con la cuenta regresiva hacia el cierre del sexenio, Morena y sus aliados buscan concretar su agenda, mientras que la oposición y distintos sectores sociales se preparan para un debate intenso. El resultado dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso y del respaldo ciudadano a los cambios propuestos. Su historia como deportista es fantástica, pero como político es pésimo, deplorable, detestable y quizá hasta criminal. Es el segundo máximo goleador del América solo por debajo de Sague, el tercero del Tri por debajo del Chicharito y Jared Borghetti. Se retiró de los deportes en 2016, pero desgraciadamente se metió a la política. Primero se convirtió en presidente municipal de Cuernavaca vía el Partido Socialdemócrata. Renunció a esas siglas y se afilió a Encuentro Social. Con esos colores se hizo gobernador de Morelos y concluyó en medio de un escándalo. Le regalaron ahora una curul. Roberto Carlos Yáñez, exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, denunció que le cobró 7 millones de pesos al Partido Socialdemócrata para presentarlo como su candidato. Hasta contrato existe. En diciembre de ese año, en aquella legislatura de Morelos, inició el proceso de juicio político en su contra porque no cumplía el requisito de haber vivido al menos 5 años antes de la elección. La respuesta, una huelga de hambre frente a la catedral. 2 días después, le salvó el pellejo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 4 de enero del 22, El Sol de México publicó una imagen de Cuauhtémoc Blanco acompañado de 3 narcotraficantes, dirigentes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese medio informó que estaba la fotografía
en un teléfono de otro narcotraficante recientemente detenido. En 24, algunos ilusos creyeron que el exfutbolista iría a la cárcel. Al contrario, le regalaron inmunidad constitucional. Hoy es hacedor de leyes y está ahora denunciado de una presunta violación o intento de violación. El fiscal Uriel Carmona solicitó en San Lázaro que se iniciara el juicio de procedencia para quitarle el obstáculo procesal que impide la procuración y administración de justicia. Ese mismo día corrieron al fiscal y pusieron a otro. Ante ello, discutimos ampliamente en al cierre del Financiero Televisión que yo pagaría una comida si le quitan el fuero constitucional y lo acusan de ratero y posible narco y hasta violador a Cuauhtémoc Blanco. Qué gusto me daría pagar esa apuesta a Enrique Quintana y al señor Leonardo Kurchenko, porque yo creo que le van a volver a salvar el pellejo a Cuauhtémoc Blanco. Si usted nos sigue desde la primera temporada, recordará que nuestro escenario, nuestro set de televisión está en lo más alto de la Torre Mayor, en el muy exclusivo club Piso 51. Pero bueno, en esta tercera temporada hemos salido a la calle, hemos estado en el Zócalo capitalino, hemos estado en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la calle de Donceles, recordará el programa pasado, con los diputados de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. En esta ocasión estamos en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, pero nuestro patrocinador es Club Piso 51. Muchísimas gracias. Con su cuaderno, las tarjetas, hacían trabajo artesanal de política. Y hoy, ahora coordinas la mayoría. Ricardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto primero verte. Gracias, y verte bien, Gracias, Ricardo. en activo. En efecto, aquí el joven Rentería y yo tenemos historia, pero en la época en que nadie creía en Andrés, le digo así por cariño, no por falta de respeto, pero nadie creía, nadie lo entrevistaba, nadie daba nada por él. Y fue de las primeras, una entrevista que tú le hiciste a él, que fue un extraordinario mensaje al país, y empezó la gente a ver. Desde entonces Andrés Manuel López Obrador le tuvo siempre reconocimiento y consideración, a ti y a tu papá. Así es, Ricardo. Que fuiste el ícono, pues, de esa etapa tan compleja. Estoy hablando de hace 30 años, no sé cuánto será. Pues sí, 30 años, no sé. Andrés Manuel López Obrador estaba en una etapa de acceder a la capital mexicana, es decir, venía de Tabasco, de antes, y no creían que podía ser jefe de gobierno. 1990 y tantos. Correcto. Y lo hice voluntariamente, una carta en la que ofrezco el que caminaríamos juntos en sus iniciativas, que la respaldaríamos. Hoy tengo que honrar mi palabra. Voy a acompañarla y voy a respaldar las dos iniciativas, la del nepotismo electoral y la no reelección, porque el hombre y la mujer en la política tienen que honrar su palabra y tienen que hacer mérito a lo que se comprometen. Yo soy así. Y por eso creo que van a salir las dos reformas. Sí hay dificultades con el PT y el Verde, no solo en la no reelección, sino también en nepotismo, no solo en estas dos, sino en otras que ha anunciado la presidenta, la reducción o eliminación de plurinominales, la reducción de financiamiento público a los partidos
también ahí hay dificultades de aceptarlo por algunos grupos de oposición, incluyendo partidos que pertenecen a nuestro movimiento. Pero tú defendías a las personas con preferencias sexuales distintas y abrías la boca de la gente. ¿Cómo se atreve esta señora a hablar de los gays o de las lesbianas? ¿Te acuerdas? Sí, claro, pero yo soy... No es hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Yo soy pro libertades porque mi mamá y mi papá fueron pro libertades. Claro. Entonces, Así te educaron. Así me educaron, es de mi convicción y ahí sí, yo por ejemplo a la bancada les digo, yo quiero pedirles que nos veamos siempre unidos, que nos veamos siempre compactos, pero cuando sea un tema de convicción, nunca voy a pedir un voto en contra de tu convicción, ¿no? ¿Qué puede esperar el auditorio de la bancada naranja? Aunque no tiene los números para, permíteme el término, imponer su ley, ¿qué puede esperar? Bueno, ahorita nos estamos concentrados a todo lo que da para conseguir que tengamos cobertura universal como Jalisco y Nuevo León del cáncer infantil y el cáncer de mama, por lo menos, y que se logren las 40 horas. Esa es tu agenda, digamos. Es la agenda de Movimiento Ciudadano y un tema de vivienda digna que vamos a presentar en la iniciativa en unos días y nos vamos a concentrar en otra cosa que vas aprendiendo con el tiempo, dice el que mucho abarca poco aprieta. Pequeñas batallas, grandes victorias, pequeñas batallas, grandes victorias. Siempre he sido un dirigente obrero moderno y mediador. Yo aprendí hace muchos años en el sindicalismo en otra central obrera que era muy poderosa en aquellos tiempos. Y hoy en CATEM puedo decir que somos la central obrera de la modernidad. Somos la central obrera que ha traspasado fronteras, que tiene una oficina en Washington, D.C., que trabajamos cerca de los migrantes, que trabajamos cerca de todos esos trabajadores que se fueron a buscar el sueño americano, que tenemos 1,193 organizaciones afiliadas en este país y que hoy somos la confederación más moderna y más grande de este país. ¿Es verdad que son 6 millones de afiliados? Poquito más. Ahora ya hasta se andan juntando todos los demás, el viejo sindicalismo, el que ya no cabe en este país, ahora se juntan, como cuando se juntó el PRI y el PAN. Yo no sé qué hubiera pasado si sale de la tumba Plutarco Elías Calles y Gómez Morín. Lo mismo no sé qué pensaría don Alberto Juárez Blancas y Fidel Velázquez, que siempre fueron uno de un lado y otro de otro, y que ahora se juntan. Pero se juntan porque no están a la vanguardia. Gustavo, hoy estamos en la robótica, en la mecatrónica, en la inteligencia artificial. Tenemos que pensar a un futuro, pero un futuro inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para recibir todas las inversiones que vienen a México. Vienen muchas inversiones y tenemos que darles garantías los sindicatos. Anteriormente llegabas y si no firmabas un contrato colectivo, no pasaba esa empresa. Hoy no. Hoy los sindicatos y los empresarios estamos de la mano dándole la bienvenida a todas las inversiones que vienen a México y estamos preocupados por la capacitación y por la certificación de empleos para que México deje de ser un país de mano de obra barata y pueda ser un país de mano de obra bien remunerada, pero para eso tenemos que tener una muy buena capacitación. No hay duda de que estamos en un proceso de transformación y es un tema de que no impide que haya cambio de ejecutivo, sino que es la misma dirección, la misma ruta de profundizar la 4T, hasta le llamamos que nuestra presidenta está para construir el segundo piso de la 4T. En esa lógica, las iniciativas que presentó el presidente, nosotros las legislamos ya con nueva presidenta y con nueva legislatura. Y esas iniciativas, debo decir también, que se nos quedaron en el camino porque en la intermedia de los 6 años del presidente Andrés no logramos las 2/3 partes. Correcto. Por errores de nosotros, no porque la derecha sea muy poderosa y esté muy fuerte, sino por... ¿Se atontaron, diputado? No, yo digo que fallamos. Por no utilizar el otro verbo. Sí. Fallamos porque no sé qué hizo que fuéramos juntos en la mayoría de distritos electorales, se caminó una tesis de que fuéramos separados en la mayor parte de distritos y eso, ahí están los resultados. Desafortunadamente ahí hay circunstancias que ya un servidor... ¿Lo rebasan? Que un servidor no pudo dar ese debate porque vino el tema de COVID. Porque yo recuerdo a
Lisha y un grupo de seguidores en Yucatán y otros tantos miles o millones de mexicanos que decían, el INE no se toca, el TRIFE no se toca. Y ahora dicen que el INE y el TRIFE son los fraudulentos. Oye, pero es que aquí estamos hablando de dos ideas totalmente distintas. ¿En qué momento el PAN ha hablado de desmantelar al Instituto Nacional Electoral? No, pero está o diciendo al que hizo tribunal? fraude. Oye, a ver, pero es que el hecho de no compartir una decisión y demostrarla, pues nosotros tenemos la capacidad de litigar en esos órganos. Y fuimos a litigar y expusimos nuestros argumentos. Y hoy te lo digo como lo sostuvimos en ese momento. No estuvimos de acuerdo con la resolución porque consideramos que es un grave fraude a la Constitución. Y sin embargo, hemos acatado las resoluciones de las instituciones mexicanas. Sí, tanto que aquí conviven con los diputados y que fueron... en eso nos diferenciamos como máxima distinción de los miembros del régimen, que son capaces de mandar al diablo a las instituciones cuando no les favorecen y no son capaces de aceptar las decisiones democráticas. Oye, autoridades democráticas suprimieron la interpretación que le da representación al pueblo, dejando en manos de una mayoría artificial los destinos de la patria. ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Por la vía de las instituciones. Y por eso estamos aquí. Democrática. Y por eso estamos aquí. Espero que esa diferencia haya quedado claro. ¿Cómo te llevas con la oposición? Porque tú eres del grupo mayoritario. ¿Sí los voltean a ver? ¿Sí les hacen caso? Pues yo creo que al principio como que no tanto, pero no, la verdad es que me gusta ser amigos. Y la verdad es que venimos aquí a hacer amistades y nos hemos llevado muy bien con los diferentes grupos parlamentarios. Cada quien con su diferente punto de vista y manera de ver las cosas, claro, en el sentido de pues, que ahorita gobierna Morena y sus aliados, ¿no? El PT y el Verde, que somos mayoría en el Congreso. Pero yo creo que es importante también ir sumando a los demás también para que vayamos haciendo cosas interesantes con todo el mundo, no nomás con los nuestros, ¿no? Claro. Que yo creo que es muy importante también para ir sumando y uniendo a todo el país sobre un mismo fin. Y ahorita estamos trabajando el Plan México con la presidenta y apoyándola. Y creo que tenemos que ir sumando también a los del PRI y a los del PAN y a los del Movimiento Ciudadano. El problema más complejo para los mexicanos, el que a todos aturde, es sin duda la terrible inseguridad. Aquí, en la Cámara de los Diputados, se están fraguando leyes y herramientas, dientes, para dotar al señor Omar García Harfuch como titular de la Secretaría. ¿De qué estamos hablando? Omar García Harfuch y las nuevas facultades que la presidenta busca darle. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto dos iniciativas legislativas que buscan fortalecer y centralizar las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, liderada por Omar García Harfuch. Estas propuestas, enviadas al Congreso, buscan establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil y centralizar las labores de investigación a través de la SSPC. La reforma amplía las facultades de la Secretaría, permitiéndole coordinar investigaciones con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, así como controlar los recursos federales destinados a los estados. Además, se plantea la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública para mejorar la coordinación en materia de seguridad. Estas iniciativas representan un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país, otorgando a la SSPC y a su titular, Omar García Harfuch, mayores atribuciones en la lucha contra el crimen organizado y la violencia. La reforma constitucional del artículo 21, aprobada por el Congreso, confiere a la SSPC el control de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Inteligencia. Esto permite a la Secretaría investigar delitos en coordinación con el Ministerio Público y la Guardia Nacional y liderar acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, fiscalizando los recursos federales destinados a los estados. La centralización de estas funciones en la SSPC ha generado debate sobre la concentración de poder en una sola dependencia y las implicaciones que esto podría tener para el equilibrio de poderes en el país. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum y su equipo defienden que estas medidas son necesarias para enfrentar de manera más efectiva los desafíos de seguridad que enfrenta México, buscando una mayor eficiencia y coordinación en las labores de inteligencia e investigación. La aprobación de estas iniciativas requerirá una mayoría simple en el Congreso, lo cual es factible debido al dominio del bloque oficialista. Dos iniciativas han causado muchísima polémica aquí en San Lázaro. La presidenta de la República propone no reelección, es decir, que no haya la posibilidad de que un alcalde, de que un diputado, de que un senador, un gobernador se reelija. Eso es lo que propuso Francisco I. Madero,
sufragio efectivo, no reelección. Pero otra de las polémicas es no al nepotismo. Se acabó aquello de heredar los puestos, de que el abuelo le herede al nieto, el esposo a la esposa, el papá al hijo. De esto vamos a platicar aquí en la Cámara de Diputados. Nepotismo y no reelección, la reforma que está causando un cisma en la política mexicana. La nueva reforma contra el nepotismo y la reelección en México ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. La iniciativa busca evitar la permanencia de clanes familiares en el poder y limitar la reelección en todos los niveles de gobierno, desde presidencias municipales hasta gubernaturas y legislaturas. La medida responde a una demanda histórica de la ciudadanía que ha criticado la transmisión del poder como si se tratara de un derecho hereditario. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores, especialmente por aquellos que han hecho de la política un proyecto familiar a largo plazo. Casos como el de Félix Salgado Macedonio y su hija Evelyn en Guerrero, o el de un municipio donde una alcaldesa transfirió el cargo a su esposo, han sido señalados como ejemplos del nepotismo que la reforma pretende erradicar. La intención es clara: cerrar los espacios a quienes buscan consolidar dinastías políticas sin el respaldo de una competencia legítima. Para garantizar una transición ordenada, la reforma entrará en vigor hasta 2030, permitiendo que los actuales funcionarios concluyan sus periodos. No obstante, esta decisión ha abierto un nuevo frente de discusión, ya que algunos políticos consideran que la norma podría aplicarse con criterios selectivos en función de los intereses del partido en el poder. Otro de los puntos centrales de la reforma es la modificación en la selección de candidatos plurinominales, con el objetivo de evitar que los dirigentes de partidos ocupen curules sin haber competido en elecciones de mayoría relativa. La nueva propuesta establece que quienes aspiren a estos escaños deberán haber participado en una elección y obtenido un número considerable de votos, eliminando la posibilidad de que figuras como Alejandro Alito Moreno accedan a cargos legislativos sin haber sido electos por la ciudadanía. Esta modificación pretende reforzar la legitimidad de la representación proporcional, pero también genera dudas sobre la manera en que los partidos ajustarán sus estrategias para garantizar posiciones clave a sus líderes. Finalmente, la eliminación de la reelección en legislaturas y alcaldías ha dividido opiniones. Mientras algunos consideran que la medida fortalecerá la renovación política y evitará la perpetuación de ciertos grupos en el poder, otros advierten que podría afectar la profesionalización legislativa y la continuidad en la administración pública. El argumento de que la reelección permite consolidar proyectos de largo plazo en los municipios choca con la preocupación de que los cargos se conviertan en feudos personales. En este escenario, la reforma contra el nepotismo y la reelección se perfila como un punto de quiebre en el sistema político mexicano, con consecuencias que aún están por definirse. Esta es la Plaza de los Constituyentes de 1917. Esta es la sede del Constituyente Permanente. Y en medio de los 500 diputados hay un personaje que a muchos incomoda. Me refiero a Cuauhtémoc Blanco. Él, de manera muy extraña, se convirtió en alcalde de Cuernavaca, en gobernador de Morelos, y ahora es acusado de estar cercano al narcotráfico y también de presuntamente haber violado a su hermana. En lugar de quitarle el fuero constitucional, le quitan al fiscal estorboso y sí, le regalaron una curul. ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco? El goleador que le está dando de patadas a la sociedad morelense. Cuauhtémoc Blanco, del ídolo del fútbol al cuestionado gobernador de Morelos. Cuauhtémoc Blanco Bravo pasó de ser un ícono del fútbol mexicano a convertirse en una figura política controvertida. Su llegada a la gubernatura de Morelos en 2018 fue recibida con escepticismo, pero también con el respaldo de miles de votantes que veían en él una alternativa al desprestigio de los partidos tradicionales. Sin embargo, su administración ha estado marcada por escándalos, acusaciones de corrupción y un manejo cuestionable de la seguridad y el desarrollo del Estado. Ahora, el exfutbolista enfrenta su reto más grande fuera de las canchas, una solicitud de desafuero que podría abrir la puerta a un proceso penal en su contra. Desde el inicio de su gobierno, Blanco mostró una gestión errática, delegando funciones clave a un círculo cercano de operadores políticos con poca experiencia en la administración pública. Se le ha señalado por la falta de estrategia en el combate a la violencia, un problema que se ha agravado durante su mandato. Morelos, un estado con una ubicación estratégica, ha visto un incremento en los homicidios dolosos y en la presencia del crimen organizado, sin que la autoridad estatal haya logrado contener la crisis. A esto se suman múltiples denuncias de corrupción que involucran a colaboradores cercanos y el manejo opaco de recursos públicos. Las acusaciones contra Blanco han ido escalando con el tiempo.
En diversas ocasiones, legisladores y actores políticos han señalado su falta de compromiso con la gobernabilidad, su ausencia en momentos clave y su tendencia a minimizar los problemas del Estado. Además, sus declaraciones han generado polémica, pues en varias ocasiones ha desestimado las críticas con respuestas simplistas y confrontativas. Mientras tanto, su imagen, que alguna vez estuvo asociada con la garra y la entrega en el fútbol, se ha ido desgastando en el ámbito político. El punto más delicado de su trayectoria política ha llegado con la reciente solicitud de desafuero presentada en la Cámara de Diputados. La acusación en su contra es grave, tentativa de violación. Aunque Blanco ha asegurado que se trata de una campaña en su contra, el proceso sigue su curso, y la sección instructora de la Cámara deberá determinar si existen elementos suficientes para retirarle el fuero y permitir que la justicia actúe. Si el desafuero es aprobado, el gobernador quedaría expuesto a un proceso legal que podría marcar el final de su carrera política. El desenlace de este episodio aún es incierto. Lo que es claro es que Cuauhtémoc Blanco, quien alguna vez fue símbolo de lucha en el fútbol, enfrenta hoy la batalla más difícil de su vida pública. Sin el respaldo de la afición y con la posibilidad de perder la protección que le otorga el fuero, su destino político pende de un hilo. A mi espalda, la rotativa constituyente, ¿sí? La que le dio vida impresa a la Constitución General de la República. Gracias de verdad al Ejército Informativo y Técnico de la compañía que produce este programa. Sí, un gran cúmulo de ingenieros, iluminadores, microfonistas, técnicos, editores, reporteros, están aquí conmigo en San Lázaro para producir este programa. A ellos, muchísimas gracias. Amigos, amigas, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Le agradezco al Club 51 y a la compañía y a todo este ejército informativo y técnico que ha venido a San Lázaro, a la Cámara de los Diputados, con este reportero. Hoy transmitimos en miércoles, pero por única ocasión, ya que pudimos charlar, ya lo vio usted, con un cúmulo, una pléyade de legisladores, de hacedores de leyes. Nos encontramos el próximo lunes, programa 5, tercera temporada, de Alcaldes y Gobernadores. Recuerde, www.alcaldesigobernadores.mx. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós.